versículo que dice: el corazón quebrantado y el espíritu contrito no despreciarás tú, oh Dios. A 51 para ver el texto, y eso me llevó a la razón por la cual se escribió Salmo 51. Entonces me regreso todavía hasta 1 Samuel capítulo 11. Así que yo no quiero terminar el tema el día de hoy, pero seguramente el próximo servicio, el próximo miércoles, muy probablemente sí. Pero vamos a hablar, hermanos míos, con eso en meta, llegar hasta lo que es un espíritu contrito. Ver, hermanos míos, en qué contexto se escribió ese pasaje de Salmo 51. Así que vamos a regresar, hermanos míos, a la raíz de todo este asunto para entender bien todo lo que se habla en el Salmo 51. Dice en 2 Samuel 11, yo creo que este tema seguramente ya lo ha estado leyendo o lo ha leído, o quizás se ha predicado o enseñado con anterioridad. Pero vamos a prestarle atención, hermanos, a cada uno de los detalles que se menciona aquí en este pasaje, y vamos a sacar una enseñanza práctica que nos va a dar pues el fundamento para entender entonces lo que se viene a continuación en el siguiente tema, que es el espíritu contrito. Dice la palabra de Dios en el capítulo 11 de segundo de Samuel, así, versículo 1 en adelante. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en... Y un día, que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Vamos a dejar aquí la lectura y orar una vez más, hermanos, por favor. Señor y mi Dios, ahora ha llegado el tiempo, Señor, del mensaje. Por ello es que te pido una vez más, Señor, que nos acompañes. Que sea tu palabra, Señor, la que pueda ser predicada y enseñada, Señor, en no ideas de una persona. Padre mío, que tu palabra pueda enseñarnos el día de hoy, que podamos salir, Señor, retados aquí. En 2 Samuel 11, uno de los puntos bajos en la historia de David está vergonzoso. Yo creo que nadie quisiera que se publicara algo vergonzoso de su vida, ¿verdad? Si David hubiese sabido que todo esto que él realizó se iba a hacer público, que se iba a destapar, jamás de los jamases él hubiese pensado en llegar a hacer tal crimen como lo es un crimen. Sin embargo, pues vemos aquí, hermanos míos, que el rey David, fíjense que el rey David fue llamado el varón conforme al corazón de Dios, llamado también el dulce cantor de Israel. Un hombre que pudiéramos decir muy entregado a Dios, para que él haya escrito la mayoría de los salmos, y habiendo sido, pues humanamente hablando, el mejor rey de Israel. Claro que, pues, Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo Jesús, por excelencia, Él es el mejor rey, ¿no? Amén. Pero humanamente hablando, hermanos míos, David fue el mejor rey que tuvo Israel. ¿Por qué? Porque fue guiado por el Señor. Sin embargo, hermanos míos, no se oculta la vergonzosa bajeza de este punto en David, en el cual, pues, él se entregó a la tentación. Se dice acá la palabra de Dios que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en casa. Y es algo interesante que tenemos que analizar, porque queremos ver, hermanos míos, de qué manera David cayó en este pecado. Porque mire bien, hermanos míos, si bien es cierto, también hay un dicho que tenemos que considerar, un dicho del mundo que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y bien haríamos, hermanos míos, en conocer la historia y el proceso de degradación en el cual se metió David, para nosotros evitarlo. Así que empezamos por aquí, y la palabra de Dios nos dice que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió
a sus siervos, envió al general del ejército. Pues Joab estaba encargado del ejército, sin embargo estaba supuesto a salir. Dice que era el tiempo que los reyes salían a la guerra, y el tiempo se refiere a que pues en Palestina hay, como lo tenemos acá nosotros también, varias estaciones en el año. En el otoño pues ya estaba próximo, hermanos míos, a venir el invierno, y a veces era muy impropio salir a la guerra, hermanos míos, en el invierno, por el frío, por las inclemencias del tiempo, las lluvias que se registran durante el invierno. Así que en primavera era el tiempo más propicio, y también en el verano pues es muy caluroso, muy caluroso allá. Así que por lo regular en el verano los reyes lo que hacían es de que en sus tácticas militares y sorpresivamente venían y atacaban las ciudades, sobre todo aquellas que querían recuperar. Así que y mandar a sus siervos a que pelearan la batalla. Él debió también haber estado allí dirigiendo todos estos combates. Sin embargo, hermanos míos, ¿por qué se quedó en casa? Cierto, no se nos dice. Y hermanos, quizás pudiéramos aquí entrar en la especulación. ¿Por qué se quedó en casa David? Pudiéramos decir que a lo mejor letargo, o a lo mejor estaba un poquito cansado, o a lo mejor estaba pues quizás con depresión, desganado, sin ganas de hacer su trabajo como le correspondía. En otras palabras, que él no estaba activo en su trabajo, y yo creo que en eso podemos estar de acuerdo. Cuando a veces nosotros no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades, somos muy susceptibles para que el diablo, hay que tener mucho cuidado con eso también. Por eso es bien importante que los jóvenes estén ocupados en algo, en algún oficio, agárrense un trabajo o hagan algo, ¿ves? Porque si no, tienen mucho tiempo por ahí en las manos, y entonces el diablo va a empezar a meterles ideas en la cabeza. No, hermanos, tenemos que ser bien proactivos en ese aspecto también, y no dar pie al diablo con la ociosidad. Uno de los primeros errores que cometió David fue precisamente esto. No podemos entrar, buenos míos, aquí a deducciones. Quizás estaba deprimido, quizás se sentía mal, quizás esto y lo otro. Lo que sí es cierto es de que no estaba activo en su trabajo. Y eso, hermanos míos, fue uno de los primeros errores que él cometió. Hermanos míos, tenemos que tener en cuenta eso también nosotros. Si tienes mucho tiempo por ahí sin hacer nada, vale más que lo empecemos a emplear haciendo algo, que nos pongamos productivos. Agárrate un curso en línea, caray. Tantos cursos que hay, hasta gratis a veces. Inscríbete en un curso ahí, a veces hay cursos baratos, no sé, que puede uno comprar en línea, o a veces hasta viendo videos en YouTube, hay cursos gratis. Porque uno aprender un idioma nuevo, quizás aprender algo, y podemos usar el tiempo de una manera productiva. Pero cuando estamos ahí, hermanos míos, de ociosos, somos muy susceptibles para que el diablo empiece a meter ideas en la cabeza. Si tú estás metiéndote o dejando que el diablo mete ideas en la cabeza, yo te aseguro que tú no tienes tiempo, como he dicho, tienes mucho tiempo libre que no estás usando correctamente. Acuérdate que la palabra de Dios dice que tenemos que ser sabios y usar bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Entonces, si andas pensando en tanta porquería, muy probablemente es porque tienes mucho tiempo en las manos y necesitas emplear tu tiempo sabiamente en algo productivo. Pero David se confió: ¿para qué voy yo a la guerra? Hombre, tengo buenos hombres, tengo un buen general, Joab puede hacer eso, tengo un buen ejército, que se vayan ellos, yo me voy a quedar aquí a descansar. Y allá estaba aquel, hermanos míos, pues haciendo otra cosa más que nada, y estaba por ahí paseándose en el terrado, y se paseaba por ahí de la casa real, cuando pues quizás, si no fue a la guerra, pues ponte a leer la palabra de Dios, ponte a estudiar la Biblia, ponte a estudiar las Escrituras, David, qué sé yo, haz algo. Pero no, andaba aquel de ocioso, paseándose por el terrado, y dice la palabra de Dios que pues por allá vio a una mujer que estaba bañándose en el terrado, y se describe que era muy hermosa. Era muy hermosa. Rara vez en la Biblia se dan esos adjetivos calificativos a las personas de que es de muy hermoso aspecto o muy hermoso.
Entonces, esta mujer, Betsabé, pues se destaca de que era una mujer muy bella, ¿verdad? Muy bella. Y aquí es donde empieza, hermanos míos, otra vez a meter el diablo la tentación. Cualquier persona puede ser tentado, hermano. Cualquier persona. Fíjate bien, si esto le pasó al rey David, y yo ni usted pudiéramos compararnos al nivel espiritual del rey David, y si esto le pudo pasar a él, a cualquiera de nosotros, hermanos míos, le puede pasar. Y después uno dice, pero ¿por qué el rey David cayó? ¿Por qué si era el dulce cantor? ¿Por qué si él era el varón conforme al corazón de Dios? ¿Cómo es posible? Pues, hermano, es que déjame te digo que aquellos que tienen más potencial para servir a Dios son los que son más vulnerables. Y son los que el diablo más ataca, sabiendo bien él de que aquellas personas que van a ser más usadas por Dios, si él puede tumbarlos, pues se van a derrumbar todos aquellos factores que vienen detrás de ellos. Y hermanos míos, así que tengamos cuidado, hermanos míos, de no estar preguntándonos por qué le pasó esto al rey David, pero cómo si se veía tan espiritual. Bueno, ya vimos uno de sus primeros errores. La mente ociosa, taller del diablo. Y luego, pues vemos que, pues siendo una persona de tal magnitud, pues debemos imaginarnos también que pues va a ser más vulnerable. Pues, si hay alguien, hermanos míos, a quien el diablo quiere atacar, aquí en esta iglesia, pues va a ser el primerito de más influencia, que va a ser el pastor. Ahí vamos con el pastor. ¿Por qué? Porque si tumba al pastor, pues olvídate, todo lo demás se puede ir desmoronando fácilmente. Y si no es el pastor, bueno, pues a los líderes, a los más fieles. Y ahí se va a ir, hermanos míos, el diablo. Por eso es de que tenemos que tener mucho cuidado. Dice la palabra de Dios, hermanos míos, en el capítulo 10 de 1 de Corintios, en el versículo 11 y 12, dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Después dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No dice la palabra de Dios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque a veces pensamos, pues yo creo que yo estoy bien, aquellos son los que tienen que tener cuidado. Ay, ten mucho cuidado, porque el que piensa estar firme, dice la palabra de Dios, mire que no caiga. Y estas cosas, dice, que acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, hermanos míos. Habla después del versículo 13 de la tentación. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que pueda resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, dice aquí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todos los humanos, hermanos míos, vamos a ser tentados. Todos. Y por ende deberíamos tener cuidado, porque cualquiera es susceptible, especialmente aquel que se siente más fuerte, especialmente aquellos que son los más fieles al Señor. Hermano, yo estoy hablando a un grupo muy especial de esta iglesia, porque ustedes son de los más fieles. Así que tengamos cuidado, hermanos míos, cómo estamos usando nuestro tiempo, y no nos prestemos, hermanos míos, a que el diablo meta a nuestra cabeza cosas que pueden llevarnos a una caída. Tanto que podemos hablar acerca de esto, pero vamos a seguir adelante en los siguientes minutos acerca de Betsabé. Betsabé estaba bañándose en el terrado. Otro punto también, hermanos míos, que Satanás usó. Ahora, ¿por qué? De aquí, hermanos míos, otra vez, con mucho cuidado, sin entrar, hermanos míos, en conjeturas ni estar supuesto nada. Pero ¿por qué Betsabé estaba bañándose en el terrado? Pudiéramos hablar un poquito acerca de eso también.
Tú dirías, bueno, pues es que él ya no sabía que David no estaba allí, que alguien iba a ver. Bueno, puede ser posible. Puede ser posible, pero sin duda alguna David la vio y ella se expuso a que alguien la estuviera viendo. Pero bueno, dejemos eso a un lado, nomás quiero mostrarlo por ahí o mencionarlo. Quizás ella debió haber tenido más cuidado, pero sí es que estaba bañándose en el terrado, quizás no estaba completamente desnuda, a lo mejor estaba con un baño, no sé, con un bikini o algo, un traje de baño, qué sé yo, en un baño de sol, pudiéramos decir. No sabemos, honestamente no se nos dan muchos detalles de eso. Lo que sí sabemos es de que David la vio. David la vio. Probablemente ella debió haberse quedado un poquito más cubierta por ahí, o no exponerse tanto. No estamos tampoco echándole la culpa a Betsabé, porque si bien es cierto la responsabilidad fue en este caso del hombre que mandó por ella un rato más, lo vamos a ver. ¿Ves? Porque cuando David la ve, da por ahí aquel paseándose, pues haciendo nada, dejo de estar pensando en estrategias militares, dejo de estar trabajando en su gobierno como el rey que era, dejo de estar meditando en la palabra de Dios, dejo de estar estudiando las escrituras, ya que no estaba yendo a la guerra como debió haberlo hecho. Andaba por allá de ocioso y vio a Betsabé. Y entonces dice la palabra de Dios que pues era muy hermosa y pues sus ojos se van allí. Y hermanos míos, ahí es donde el diablo empezó a meter su cuchara. Escúchame bien. Él usó estos ingredientes: la ociosidad y la oportunidad. Por ahí dice, la ocasión hace al ladrón, ¿verdad? Los colombianos tienen un dicho muy común, dicen, no andes dando papaya. No sé si eso lo entienden nosotros, pero no andes dando papaya significa no andes ahí mostrando cosas para que después te estén acusando de algo. O si tú tienes, por ejemplo, dinero, si eres rico, pues no andes en los barrios pobres bien vestido, con relojes de oro, cadenas y todo eso, porque estás dando papaya. ¿Ves? Y hermanos, aquí esta mujer estaba dando papaya, ¿ok? Y entonces David estaba por allá, hermanos míos, haciendo nada más que pensando en cosas que no debía, y por allá el diablo usó la ocasión, usó todos estos ingredientes. El diablo dijo, aquí es mi oportunidad. Y entonces el diablo empieza a metérsele a la mente a David. Ahí donde está, hermanos míos, otro punto que tenemos que analizar bien delicadamente, porque allí David, hermanos míos, empezó a pensar en cosas que no debía. Sabes que el diablo, yo lo he dicho, cuando se mete en la mente de las personas, por eso otra vez, mente ociosa, taller del diablo. David, ¿no te gusta esta muchacha? ¿Esta muchachona? No, pero pues yo ya tengo mi esposa. Ay, hombre, pregunta nomás a ver quién es. ¿De quién es? A lo mejor está soltera. Está soltera, y por qué no, puedes agarrar otra mujer. Y ahí empezó a meterse a la cabeza el diablo, hermanos. Mira, hermano, empezó él a meditar en cosas que no debía. Por eso David después habla acerca de la meditación del corazón en los Salmos, porque él sabía muy bien, hermanos míos, lo que estaba diciendo. El apóstol Pablo habla también que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, en Efesios capítulo 4. ¿Por qué? Porque la mente, hermanos míos, es el nido de donde se cultivan todos los pensamientos. Si sus pensamientos son buenos, pues qué bueno, pero si son malos, entonces eso se llama concupiscencia, y eso, hermanos míos, nos va a llevar, fíjate bien, ese proceso que yo he estado repitiendo ocasionalmente aquí, que es un proceso cognitivo, que es de la mente. Empiezas aquí a pensar en todo eso y después de la mente se pasa al corazón, y una vez que está en el corazón se va a la voluntad. Eso es un proceso, hermanos míos, que es así, de la mente, empiezas a pensarlo, empiezas a cultivar, a pensar y a pensar, y después lo creces en el corazón, y después vienes y lo haces en la voluntad. Alguien dijo, tú no puedes evitar que un pájaro venga y se pose en tu cabeza.
Pero eso no quiere decir que tú vas a dejar que haga un nido ahí arriba, ¿verdad? Viene un pájaro en la cabeza, pues lo espantas. Ay, pues se cayó un pájaro en la cabeza. Y después el pájaro empieza a meter hierbas y pajas y hace un nido y andas con el nido del pájaro en la cabeza, pues se va a saber ridículo. Y eso es lo que sucede, hermanos míos, con la tentación. Por ahí alguien dijo, soñar no cuesta nada. Claro que sí te cuesta bastante. Y ten cuidado con lo que tú estás soñando. Ten mucho cuidado. Pero yo no le hago daño a nadie. Todavía no. Pero te estás haciendo daño a ti mismo, a tu corazón, y también lo vas a seguir haciendo, lo vas a realizar, porque es un proceso, hermanos míos, bien gradualmente. Entra a la cabeza, va al corazón y después se va a la voluntad. Tan pronto está en el corazón, ya va para la voluntad. Dice la palabra de Dios que él la tomó. Pero mira qué curioso, que cuando él la vio, y se envió David a preguntar por aquella mujer. Envió David a preguntar por aquella mujer. Esto quiere decir que por ahí le dijo a alguien, oye, ¿conoces a la vecina? Pues no, yo no la conozco. Anda, averíguame a ver quién es. Averíguame. Y pues allá va aquel a averiguar. Oye, la vecina, ¿cómo se llama? ¿De quién es? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde salió? Oh, ella se llama Betsabé. Se llama Betsabé, es mujer de Urías y esto y lo otro, y allá vive. ¿Por qué? No, pues me preguntó el rey David. Ah, no, pues dile eso. Y allá va. Oiga, don David, pues fíjese que esa señora, pues se llama Betsabé. Ahí vive con su esposo. Ah, qué bueno. Mira, dile que venga, por favor, quiero hablar con ella. Ahora, ¿tú crees que los criados estaban medio mensos? Yo no creo, porque esto está medio raro. Esto está medio raro. ¿Ves? Y David se estaba exponiendo, hermanos míos, a cosas que no debía. Dice, envió mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Ahora, todo esto que pasó, hermanos, no fue de que fue en un ratito. No, hermanos míos. Ahí donde vemos ese proceso en la mente, que el diablo se le metió y él estuvo jugando y jugando y jugando y jugando con la tentación, porque estaba este hombre en ocio. Estaba en ocio, su mente estaba desocupada y le dio rienda suelta a su imaginación. ¿Y de quién será? ¿Y por qué estará bañándose allá? Oye, que está bien bonita. Y el diablo por ahí metiéndose, sí, David, pues aprovecha ahorita. Total, nadie se va a dar cuenta. Tú eres el rey, que acá no tienes derecho. No tienes derecho de disfrutar la vida. Total, hombre, esta mujer por ahí a lo mejor ni su esposo la quiere. Y ahí estaba metiéndose, y él estaba imaginándose y cultivando todo esto hasta que decidió en su corazón. Él en su corazón dijo, voy a mandarla a llamar. ¿Para qué? Pues quizá nada más para preguntarle. No, nada más para preguntarle a ver quién es, a ver si le ofrece algo, porque esta mujer de Urías Eteo y a lo mejor ya quedó en la guerra, no sé, pues tenemos que colaborar a la hermana, ¿verdad? Y tenemos que ayudarla. Quizás en ese momento todavía David no estaba pensando en cometer adulterio con ella, quizás, digo, siendo bien conservadores. Pero el punto es, hermanos míos, de que empezó a cultivar y a darle rienda suelta a su imaginación y a sus pensamientos. Tengamos cuidado, hermanos, con lo que el diablo está empezando a meter en la cabeza de cada uno de nosotros. A veces el diablo empieza a meternos cizaña de otras personas. ¿Qué nos dijo el apóstol Pablo allá en el libro de Filipenses capítulo 4? Filipenses capítulo 4 dice así la palabra de Dios en el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Ahora, déjeme preguntarle a usted, todo esto que estaba pensando David, ¿qué de verdadero tenía? ¿Qué de honesto tenía? ¿Qué de justo tenía? ¿Qué de puro tenía? ¿Qué de amable tenía? ¿Qué de buen nombre tenía? ¿Qué virtud había? ¿Y qué alabanza había en todo eso? Pues nada, nada. Ahora, pongamos nuestros pensamientos bajo esta misma regla. Si eso que el diablo te está metiendo, de fulano, de sutana, o de aquella situación, si tiene algo que no es verdadero, que no es nada honesto, que no es justo, que no es puro, que no es amable, que no es de buen nombre, si no hay virtud alguna y nada digno de alabanza, ese pensamiento es una concupiscencia, es un pensamiento que el diablo va a usar para tratar de tumbarte. Simple, sencillamente así. Tú vas a decir, uy, no, pastor, pues entonces tengo que cambiar mi cerebro. ¿Has escuchado el chiste ese del hombre que fue a buscar un cerebro? Y fue, pues quería un trasplante de cerebro y le dicen, pues aquí tenemos, mira, tenemos el japonés. El japonés cuesta como $100, el del americano cuesta 150. Ah, tenemos uno de un hispano que cuesta $1.000.000. Oye, pero ¿por qué tan caro el del hispano? Ah, pues porque el del japonés y el del americano están bien usados, el otro casi nunca lo usaba. Y a veces, hermanos míos, nuestro cerebro está bien usado. Bien usado. Yo lo estaba casi nuevo. Estaba casi nuevo, hermanos míos. Pero así debería estar nuestro cerebro, hermanos, limpiecito. Pero a veces está, hermanos míos, tan lleno de tanto cochinero. Tan lleno de que es que esta manera que se supiera. No, pero es que se supiera. Oye, es que todos pueden caer. Tú estás juzgándolo a él porque cayó. ¿Estás entonces considerándote tú firme? El que piensa estar firme mire que no caiga. Ten cuidado porque ya vas para allá que vuelas. Por cierto, ya hablando de este tema, acá en Gálatas capítulo 6, dice la palabra de Dios así. Dice, hermanos, fíjate cómo dice ahí, 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, condenadle. ¿Sí leyó conmigo? Vamos a leerlo otra vez. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, condenadle. Leí mal, ¿verdad que sí? ¿Qué dice ahí? Restaurarle. Restaurarle. Después sigue diciendo, restaurándole con espíritu de ¿qué? Mansedumbre. De mansedumbre. Después dice, ¿por qué? Considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Wow, hermanos míos, esta es una regla bien alta que nos está poniendo el Señor acá. Es que es bien fácil, hermanos míos, salir. David, eres un adúltero. Mereces morir. Y aparte de eso, se te ocurrió matar al pobre de Urias. ¡Asesino! Ahora, eso era cierto. Eso era cierto. Pero lo que no estamos viendo, hermanos míos, es de que él fue atacado por Satanás. Sí, cometió sus errores. Pero por eso dice el Señor, considerándote a ti mismo. Porque ese error tú también lo puedes cometer. Tú también lo puedes cometer. Fácil, fácil, fácil. El que mire, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos míos, tenemos que tener mucho cuidado con la condenación. Mucho cuidado. Pero volviendo al punto, me desvío un poquito, hermano. Pero volviendo al punto, ¿qué es lo que hay en tu mente en este momento? ¿Qué es lo que el diablo te está metiendo? A lo mejor porque tienes mucho tiempo en tus manos. Tienes tiempo para andar pensando cosas que bárbaro. Que a veces
no vendrían a tu mente si estuvieras empleando tu tiempo sabiamente. Pero el diablo empieza a meterte cosas así como se las metió en el caso de David con Betsabé, para lujuria, para tentación. A ti o a mí nos puede caer esa mentalidad de Satanás diciendo: esa persona, ten cuidado con esta persona, y que mira que es un pecador, y que esto y que lo otro, que aquí, y uno empieza, hermanos míos, a cultivar dentro de nosotros mismos inconscientemente el orgullo, haciéndonos mejores que esas personas, y lejos de estar haciendo lo que el Señor está diciendo, lo primero, que los pensamientos deben ser puros, y si no están puros, traerlos a la obediencia de Cristo, hermanos. Ahí en 1 Corintios 10, 13, 14 habla acerca de que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo pensamiento y argumentos que se levantan contra el Espíritu y llevándolos a la obediencia de Cristo. ¿Por qué los pensamientos? Porque tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, porque por ahí es donde se mete Satanás, por ahí mismo. Y después, si vemos a alguien que cayó, hermanos míos, lejos de condenarlo, tenemos que ayudarlos y tenemos que levantarlos. Tenemos que levantarlos. Ah, caray, hermanos míos, pero ese es un problema en el cristianismo, porque somos fácil para condenar a las personas que han caído. Sabes que un árbol cae, pues hay que levantarlo. Hay que levantarlo, ponerle un palito ahí para que se enderece y seguir cultivándolo para que después dé fruto. Yo no sé si vieron el video ese, salió de muy mala calidad, de ese arbolito de allá de peras que yo puse por ahí en el Facebook la vez pasada. No sé si fue por WhatsApp que se los mandé. Ese árbol, hermanos míos, lo partió un rayo. Y hermanos, es solamente la corteza que está hacia alrededor, y por dentro está todo hueco. ¿Ves? Y mi suegro dice: yo no sé cómo ese árbol sigue dando frutos. Borrado de peras, atiborrado, lleno, tupidito. Ahora, cualquier persona que lo hubiera visto así, especialmente el hermano Ramón, lo hubiera tumbado. No es cierto, hermano, estoy jugando con el hermano Ramón, porque aquí tomó varios árboles que estaban, esos sí estaban muertos, hermano. Pero incluso ese que cortó, que estaba por acá al lado de la portería, si se fija, está reverdeciendo, ¿verdad? Está, no como que el abuelo dijo: no me quiero morir, y está saliendo otra vez, ¿verdad? Ahora, aplicándolo eso, hermanos míos, a la vida cristiana, si una persona cae, pues vamos a levantarlo para que florezca nuevamente. Caray, lejos de estar condenándolo, qué ganas de estar lastimando más a la persona que ya fue herida por el pecado. Y bueno, resulta que pues Davidcito se le ocurre traer a Betsabé y hace lo que no debía. Ya sabemos todos eso, ¿verdad? Hace lo que no debía. Ahí tienen su fiestecita, su romanticismo, hacen lo que no debía, y aquella se va a la casa como si nada hubiera pasado. Dice que la palabra de Dios que ella llegó y se limpió de su inmundicia. Bueno, había un proceso ahí en la ley que tenía que lavarse y toda la cosa, ¿no? Pero bueno, quizás Betsabé accedió porque pues era el rey, ¿qué remedio tenía? O quizás también se dio la tentación, porque ella pudo haber dicho: no, señor, ¿cómo crees? Yo soy una mujer casada, a mí nadie me toca, respéteme, ¿quién se cree usted? Se pudo haber puesto, hermanos, a mí las pilas también, ¿sí o no? Amén. ¿Verdad? Pero bueno, se dio la tentación. Otra vez, podemos criticar bastante a Betsabé, pero nuestro trabajo ahorita ya es restaurar al caído. La embarraste, no estamos justificando lo que hiciste, Betsabé. Te equivocaste. Y tú también, Davidcito, lo hiciste bastante mal. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo está la situación, cómo están todas las piezas y tratar de arreglar el asunto. Ahora, fíjate bien. La ley decía, Levítico capítulo 20, que si una mujer era sorprendida en adulterio, tenía que morir ella y aquel con quien adulteró. La ley era bien específica. Tenían que morir ambos. Tenían que salir y el pueblo los tenía que mandar matar. La pena capital.
Dios no toleraba eso, hermanos míos. Dios estaba bien en serio con el pecado. Esta cuestión de restauración, no nos malentendamos como pasar el pecado. Bueno, no importa, no pasa nada, vamos a abrazarnos todos en amor. No, Señor. Dios estaba hablando bien en contra del pecado. ¿Ok? Bien en contra del pecado. Pero fíjate lo que sucedió. Yo creo que ya la mayoría conoce, hermanos míos, esta historia. Así que voy a ir rapidito para allá. El rey tenía que morir por el pecado, porque la ley ha sido dictaminada. El rey David tenía que morir por el pecado. También Betsabé. Pero él manda, fíjate bien, todo esto, hermanos míos, sigue con la concupiscencia, acercamiento con Urías, con un acercamiento totalmente fingido. Lo manda a traer. Urías, ¿cómo estás, Urías? Oye, mira, que estoy bien agradecido contigo por todo el servicio que nos das para nuestro gobierno, el Estado de Israel. ¿Qué haríamos? ¿Qué haría el Estado de Israel sin gente como ti, Urías? ¿Qué haría? Estamos bien orgullosos de ti, Urías. Y nada más quería pues hacerte saber eso y dejarte saber que estamos bien agradecidos. Y no solamente eso, pero que te tengo como vecino. Qué bendición de verte como vecino también. Gracias, Urías, por ser un buen siervo dentro de nuestro ejército y dentro del Estado de Israel. Te vamos a condecorar. Vete a tu casa, pásate unos días por ahí y después regresas. Todo esto era puro fingido. Plan fingido. Ahora, entrando en el terreno de la especulación, ¿por qué Urías no se fue a su casa, caray? Oye, si a mí me están llamando, pues sí me comí una sopita calientita ya con mi esposa, pues voy a mi casa, ¿no? Pero él no quiso ir a su casa. Por ahí alguien, un comentario que leí, había dicho que por ahí parecía como que a lo mejor Urías y Betsabé tenían ya un pique, ¿ves? Y por eso a aquella también se le hizo fácil meterse con David y este no quiso ir a la casa. Bueno, estamos entrando en terreno de especulación, pero puede ser, digo, ¿para qué andamos viendo novelas, verdad? Si aquí en la Biblia podemos encontrar todo esto. Caray, hermanos míos, el asunto está muy complicado. Urías no se va a la casa. Al siguiente día, ¿ves? David anda por ahí como loco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué Urías no se fue a la casa? Yo creo que David no pudo dormir ese día, nada más estar checando a Urías. Al siguiente día lo emborracha. Fíjate nada más, el dulce cantor de Israel, el varón conforme al corazón de Dios, haciendo esas payasadas y esas bajezas, para verse así borracho, va y se mete con su mujer. Y ni aún así. Ahora, por cierto, Urías es contado como uno de los valientes de David. Bueno, conoce ya usted la historia. A David no le queda más remedio más que mandarlo a matar. El rey David le manda a escribir una carta a Joab, el general del ejército, que era la sentencia de muerte de este pobre hombre, a que él va, que le dan instrucciones que lo metan en el frente de batalla, que se retire del ejército y lo dejan ahí para que lo maten. Joab recibió esa carta y hace así como su rey le había indicado. Ahora, ¿tú crees que Joab no se la sabía? Llega la noticia de que Urías es muerto en batalla, ya que él solucionó el problema. Fácil. Betsabé, lo siento mucho, pero fíjate que tu esposo murió en batalla. Quizás Betsabé en ese momento no se dio cuenta que el mismo David lo había mandado a matar. Y entonces vino y se casó con el asesino de quien había sido su esposo. Qué triste la historia para Urías. Pero me quedo pensando, quizás a lo mejor hasta fue mejor así. Él nunca se enteró de que su esposa lo había engañado y que se había quedado embarazada del propio rey David. Se fue al cielo sin saber nada. Quizás, vuelvo y repito, fue mejor así. No lo sé. El asunto es de que todo esto se quedó así y parecía que nadie se había dado cuenta. Caray, hombre, David, eres tan ingenuo que la gente no se dio cuenta. ¿Tú crees que la gente no se dio cuenta? ¿Tú crees que aquellos mensajeros que tú mandaste pedir información de Urías y aquellos que mandaron traer
perdón, de Betsabé, y aquellos que mandaron traer a Betsabé, no se oyeron que algo malo andaba pasando por ahí. ¿Qué tú crees que Joab, que lo conocía muy bien, si eran primos, no se les olía que David traía algo también tramado? Y de pronto que el bebé que nació, pues cuéntale los meses, nació, y dentro del periodo que nació, pues era cuando ellos estaban en la guerra y Elías también estaba por allá. O sea, todo esto, hermanos míos, parecía que David pensó en su ingenuidad que todo estaba escondido. Y sabes qué, lo que pasa, hermanos, es de que el pecado engaña a las personas de tal manera que los hace creer que nadie se está dando cuenta. David estaba tan consumido en su mente, jugando con la tentación y con el pecado, que tan ingenuo llegó a ser que pensó que nadie se había dado cuenta. Qué interesante, ¿no? Ahora, vamos a aplicarlo a nuestra vida, hermano, porque ¿de qué caso tiene estar hablando de David nada más? Acuérdate que el que desconoce la historia está condenado a repetirla. Nosotros a veces cometemos cosas, ¿sabes por qué? Porque le dimos rienda suelta a la imaginación, porque nos empezamos a jugar con la tentación, y el diablo empezó a alimentarnos, y la carne se goza, jugosa esa carne que está ahí meditando en aquellas concupiscencias, porque si fuesen puros esos pensamientos los hubiera sacado ya, pero esos son concupiscencias. Y empieza uno a cultivarse, se va al corazón, y después uno viene a la voluntad. ¿Y qué crees, hermano? Uno piensa que todo está bien. Todo está bien. Es interesante. Por eso el Señor, hermanos míos, dice, no lo voy a mostrar en la Biblia, que no hay nada oculto que no vaya a ser revelado. Y tu pecado, ¿tú crees que nadie se está enterando? Pues déjame te digo que Dios lo va a revelar tarde o temprano, y quizás más temprano que tarde. Hace años atrás, yo nunca voy a olvidar algo que pasó. Yo les he comentado a ustedes de un viejito italiano que yo le tengo mucho aprecio. Él murió. Él ponía cerámica, mármol, porcelana, y yo a veces le ayudaba en los trabajos que hacía, tremendos trabajos. El viejito de 87 años, y desde 10 años comenzó a trabajar en eso. Tenía mucha experiencia. Y entonces, él siempre me estaba dando consejos, era un buen cristiano, hazlo así, vete por aquí, vete por allá. Muy, muy buen hombre. Tú lo conoces, no, me sabes de quién estoy hablando. Un lindo, lindo hermano. Pero una vez, él hizo algo que yo pienso que él pensó que nadie se estaba dando cuenta. Y es algo chistoso, que quisiera decirlo así, pero no lo fue. Él estaba haciéndose de reversa en su camioneta. Salió de su estacionamiento de reversa, y al darle de reversa le pegó un carro que estaba estacionado en la acera. Nomás oyó, híjole, él le dio un poquito para adelante, él se bajó, vio para todos lados, vio que nadie estaba viendo, se subió a su ven y se fue. Se fue. Y eso a mí me decepcionó bastante. Ahora, si él hubiese visto que yo me di cuenta, él no hubiera actuado así. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas de Moisés cuando mató a aquel hombre que lo enterró pensando que nadie se había dado cuenta, y después cuando lo confrontan dice, ¿qué? ¿Me vas a matar tú también como aquel soldado egipcio? A veces pensamos, hermanos, que lo que estamos haciendo escondidas, nadie se está dando cuenta. Oh no, hermano, déjame te digo, Dios sabe muy bien, y muy probablemente otra gente ya se los está oyendo que andamos mal. ¿Por qué? Porque nos convencemos de una mentira. Así como David se convenció que nadie se había enterado de este asunto. Él pensó que tenía todo bajo su control, pero los mensajeros, aquellos que envió a traer a Betsabé, también Joab,
Y probablemente eso se corrió como rumor. Y él pensó que todo llegaba bajo control. Cuando viene a confrontarlo a Natán, ya todo el mundo sabía. Todo el mundo sabía. Por eso Natán viene y lo confronta, le dice, ¿sabes qué? Tú eres ese hombre. Aquel se dio cuenta de su error muy tarde. Muy tarde. Y después procede con un arrepentimiento que vamos a ver después. Pero el mensaje hoy es claro, hermanos míos. Tengamos cuidado con nuestra mente. Ten cuidado con esos pensamientos impuros, especialmente aquellos que Satanás te está metiendo de otras personas. Ten cuidado con el tiempo extra que tú tienes, inviértelo en el estudio de su palabra, inviértelo haciendo algo, ponte a hacer algo productivo, emplea tu mente en algo, porque si no eres susceptible para que Satanás llene de concupiscencia tu mente y eso se va a pasar al corazón. Tengamos cuidado, hermanos míos, porque a veces nos creemos que tenemos todo bajo control. Soñar no cuesta nada. Y que tenemos todo bajo control. Y más tarde, o más temprano que tarde, se va a destapar todo eso. Vamos a orar, hermano, por favor. Señor y mi Dios, queremos una vez más darte gracias, Señor, por la palabra que ha sido enseñada, Señor, el día de hoy. Queremos, Señor, agradecerte, Señor, por el tiempo que tú nos diste meditando en esto, Señor. Sin duda alguna, Rey David, Señor, fue un hombre grandemente usado por ti. Pero, Señor, si el Rey David cayó en esta bajeza, todos y cada uno de nosotros, Señor, podemos estar bien susceptibles, Señor. ¿Cuántas veces dejamos que el diablo, Señor, empiece a meter cizaña en nuestro corazón y en nuestra mente? Y esos pensamientos, lejos de ser como tu palabra nos indica, que sean puros, que sean virtuosos, dignos de alabanza, Señor, están sucios y empezamos a meditar cosas que no convienen. Padre mío, el problema es que a veces nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que no le estamos haciendo daño a nadie, ni que estamos en lo correcto, y que tenemos todo bajo control, pero eso es un engaño, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer en ese mismo estado, Señor, de bajeza. Padre mío, tu palabra dice que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Queremos que tu paz sea quien gobierne nuestro corazón, Señor. Padre mío, ayúdanos, Señor.